interno que tiene el productor, bastante similar, con precios mayores, como todos conocemos, hasta el mes de septiembre, con bajas posteriores. Y bueno, para corderos alguna problemática que puede existir para corderos de cruzas terminales que se pueden producir antes con el quilaje adecuado, pero que quizás en otoño no encuentran los precios y bueno, esta safralidad afecta en ese sentido. Las consecuencias de esta característica que tiene el negocio en el Uruguay es que el productor aparentemente le conviene y persigue un engorde más hacia la primavera, porque esos corderos tienen más kilos, tienen menor costo de alimentación, porque el forraje que producimos en primavera tiene un costo menor y tiene más cantidad de lana. Un poco esta combinación de factores hacen que este negocio, digamos un poco por las razas, cuando estamos hablando de razas de doble propósito, sobre todo las de lana más fina que tienen un crecimiento más lento, hasta las razas de carniceras con mayores ganancias y terminación con más peso. De todas maneras, en el grueso de los negocios en Uruguay, la corderada sale hacia fin de invierno, primavera. Teniendo en cuenta esta característica que hablamos de mercado, sobre todo el tema precios, digamos, surge la figura que el SUL está impulsando de compartimento ovino como una vía de ingreso a otros mercados, que va a desarrollar el doctor Jorge Bonino seguidamente. Y bueno, simplemente eso, que se está trabajando fuertemente, como han sido otros proyectos del SUL, para tratar de ingresar a mercados con otros valores. Dentro de las alternativas de engorde, digamos, vamos a presentar algunas para las cuales hay una validación del punto de vista productivo y con buen retorno económico. En general, los engordes se realizan en pasturas mejoradas. Tenemos que hacer alguna mención al campo natural, que si bien algún año en primavera lluviosa, con una buena cantidad y calidad, existen, digamos, se pueden terminar corderos a campo natural con buenos pesos, no es lo más común, y en general esta actividad está asociada con pasturas mejoradas. En la siguiente gráfica, que es un resumen de un trabajo de la investigación donde se trata de establecer cuál es la carga y las horas de pastoreo donde producimos más carne por hectárea. En general se probaron la carga clásica de 12 corderos por hectárea en pastoreo permanente y de 2 a 4 horas en pastoreo controlado en 4 franjas. Y bueno, ya es sabido que en la medida que la carga es menor, digamos, la ganancia individual aumenta, pero en definitiva en la ecuación por hectárea, digamos, la alternativa de 4 horas y 24 corderos por hectárea es la que resulta el mayor producción y el mayor ingreso. Para enumerar una serie de alternativas que hay en el país, los verdeos invernales son una opción. La que más se ha ajustado es con el agregado de sorgo en grano, alrededor de 300 gramos, para obtener una ganancia razonable, con tasas de ganancia interesantes. Ahí aparece una experiencia en ese sentido con el uso de comederos de autoalimentación, que son generados aquí en Uruguay, digamos que tratando de implementar alguna tecnología similar a la australiana, pero con comederos, digamos, más económicos y con pastoreos de 4 horas por día, y en general por la tarde se lograron buenas ganancias y en forma bastante estables. Con el advenimiento de la agricultura en los últimos años, aparece una cantidad de hectáreas importantes de puente verde entre 2 cultivos, sobre todo puede ser soja, en otros casos es con maíz. Se pastorean a cargas de entre 5 y 10 corderos por hectárea. Si el puente verde es sembrado con muy buena densidad y se refertiliza, se puede alcanzar esa carga de 10 corderos, con tasas de ganancia interesantes y con ventajas del punto de vista del ovino,
en cuanto al menor pisoteo y la compactación para una siembra directa posterior en mejores condiciones de suelo, digamos. Una alternativa interesante de verano que se ha analizado en los últimos años y ha resultado con buen suceso es el engorde en sorgos BMR. Son sorgos con otro nivel de calidad donde el cordero los come prácticamente hasta abajo. En general están pensados para corderos que salen en el otoño, corderos precoz pesados en torno a 32 kilos. Y también en el caso que el productor pretende un cordero con más quilaje, se utiliza como recría, soportan una carga importante por hectárea y lo más importante es que en la medida que nosotros podamos suministrar harina de soja, que a través de la investigación se estableció en que 2 veces por semana es suficiente, podemos duplicar las ganancias y pasar de 60 a 70 gramos por día solo con el sorgo a 120, 140. En ese caso también es una validación realizada por el sur, el establecimiento en el norte, donde había una plaza de comida con la harina de soja, sombra y agua, y resultó muy interesante, sobre todo que los corderos ingresaban a la pastura a las 5 de la tarde y salían de mañana temprano para permanecer a la sombra en los horarios más complicados en cuanto a la temperatura. El cultivo de soja también aparece como una alternativa porque es un cultivo que hoy ha bajado los costos de implantación, tiene un buen nivel productivo y una ganancia individual interesante. A diferencia del sorgo, digamos, tiene más problemas de implantación. Hay más fallas en la implantación de la soja que en el caso del sorgo, que es bastante más seguro. Hay que elegir muy bien el suelo para la soja. Y bueno, en esa carga de unos 30 corderos por hectárea se obtienen ganancias interesantes que en definitiva cuando uno compara las alternativas de verano por la ganancia individual digamos que determina por sí sola, los ingresos por hectárea de esta alternativa son bastante mayores que los del sorgo. El semiconfinamiento es una alternativa también para el cordero pesado. Fue muy ajustado para suelos de cristalino en el campo de Cerro Colorado del Sur, pero también se ha llevado a cabo en suelos de basalto con alguna, digamos, con una certidumbre menor en este tipo de campo, bajando las cargas por debajo de 10 corderos para que esto sea real. La suplementación se realiza con medio kilo de ración por cordero y se establecen tasas de ganancia en torno a 150 gramos por día. Lo que sí es importante en esta alternativa, como la fibra del cordero fundamentalmente la obtiene del campo natural, es la posibilidad de reservar un potrero elegido, bien planificado con tiempo de campo natural para poder diferir el forraje de otoño e invierno. El confinamiento es una alternativa poco común en el Uruguay, ensayada por varias de nuestras instituciones, Facultad de Agronomía, INIA y SUL. Aquí se presenta una información general en el año 2000 en Cerro Colorado del Sur con 2 razas, con ganancias en torno a 200 gramos por día, consumiendo 1 kilo de ración por día, lo que da una eficiencia de conversión de 5:1. En comentario de Jorge de línea de corderos al destete, esta relación ha subido hasta 6:1, y en estas condiciones este negocio sería viable únicamente con el precio de la carne de cordero en torno a $3,5 en segunda balanza. Pero la pregunta entonces es ¿cuánto aporta el negocio? Si bien hay una serie de alternativas que desde el punto de vista productivo se pueden implementar con buen suceso en la ganancia en kilos y con buen retorno económico, la idea sería cuánto. En este caso nosotros presentamos un pastoreo, una terminación de corderos que fueron 2 productores que enviaron corderos bajo el régimen de capitalización a un puente verde sobre agricultura en la zona de Paysandú. Estas son las entradas reales, estos son datos reales de este negocio, de un $77 en bruto por cordero. La salida
están en torno a $53 total, donde hay $42 del valor inicial del cordero, tasado al precio de venta líquido de ese cordero. Hay $6 de gasto y 5 de la alimentación, que fue, de acuerdo a la carga que se utilizó, el costo real de este puente verde. Esto da un margen de $24. Si nosotros realizamos el cociente entre el margen del cordero y el total de inversión de ese cordero, nos da un 45% en dólares en 9 meses, cosa que es bastante común en este negocio, que esta tasa de retorno se ubica en torno al 50%. Este negocio, como decía, se hizo bajo el régimen de capitalización. A nosotros nos parece, y lo hemos charlado desde el punto de vista del SUL, que si uno mira al criador, en general el criador tiene dificultades para engordar el cordero en campos digamos, muy extensivos, donde por distintas razones o no realiza mejoramiento o no está dispuesto a suplementar. Y por otro lado, si vemos la figura del invernador, en general él nos dice que no consigue cordero, que es muy difícil conseguir cordero en volumen, corderos que sean, desde el punto de vista sanitario, que estén sanos y a precios razonables. En este caso se estableció una capitalización donde el dueño del cordero se llevaba todo el valor lana más un 20% de la carne que ganó el cordero en ese periodo, pero asumía todos los gastos de esquila y todos los gastos de comercialización y flete que veíamos en las transparencias anteriores. Eso le generaba un margen de $13 adicionales al valor inicial del cordero. Y en el caso del dueño de la pastura, únicamente se llevaba el 80% de la ganancia en carne. Con ese costo de la alimentación obtenía un margen de $11. Este negocio fue planificado en esos porcentajes para que diera una ganancia similar, una leve diferencia. En general, estos números se establecen entre de 20.80 a 25.75 para que resulte en estas ganancias, en ganancias de este tipo, pero en este momento vemos que es una limitante en el sentido que no existe una figura que ate un poco las partes y pueda llevar, digamos, a que este negocio sea más generalizado. A manera de consideraciones finales, entonces es claro que el engorde de cordero es una actividad con un retorno muy alto respecto al capital invertido, como veíamos. Esto es una realidad hoy, a pesar de que estamos ante las expectativas de nuevos precios de mercado en el futuro, que están por verse si el acceso a esos nuevos mercados lo permiten. Es claro que hay distintas opciones tecnológicas que están bien ajustadas a nivel del Uruguay y que resultan en forma exitosa en terminaciones de cordero con buenos ingresos. Seguimos, digamos, pretendiendo que el criador termine sus corderos y que esto sea un negocio más integral. Como veíamos, si bien la mayoría de los corderos salen en zafra, en la medida que se estableciera otra comercialización hacia otros mercados, es probable que esto sea una limitante para mantener una oferta más continua durante el año. Creemos que es necesario acercar las partes y establecer una cadena productiva más fluida que hoy no se da, y existe una cantidad de corderos, de criadores que podrían salir con la ventaja de que le darían lugar a otras categorías ovinas en el establecimiento o vacunas. Y a su vez las ventajas desde el punto de vista del invernador, que digamos muchas veces no tiene el tiempo ni la preparación, digamos, para salir a conseguir corderos en el mercado, cosa que en algunos momentos se vuelve muy difícil, y a su vez se evitaría el ingreso de algunos problemas sanitarios. Es claro que se requieren recursos humanos de calidad y una infraestructura adecuada para este negocio, y en la medida que nosotros, como ya se dijo en charlas anteriores, digamos, estemos persiguiendo mano de obra motivada, digamos, y bien remunerada a nivel de los establecimientos, le vamos a poder